mis hermanos, ahí tienen el resumen de los textos. Creo que tenemos así en los textos porque más rápido, mis hermanos, lo pueden buscar en sus Biblias, ciertamente, lo pueden buscar y hacerlo de manera más particular. Ahí están los textos, mis hermanos, y también están las notas de la predicación de esta semana, como hacemos semana a semana, mis hermanos. Y estamos reflexionando una serie de predicaciones, mis hermanos, de viviendo en libertad. El Señor Jesús vino a darnos libertad. Vino a darnos libertad, mis hermanos, a través de su poder, del Espíritu Santo, pero también a través de su palabra. Vino a darnos el Señor libertad. Dice la Escritura, mis hermanos, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Sí dice, mis hermanos. La verdad es que la palabra de Dios nos da libertad en diferentes sentidos, en diferentes áreas de nuestras vidas, en diferentes ámbitos. La palabra de Dios da libertad. Y hoy, mis hermanos, esta predicación la hemos postergado 2 semanas debido a algunas cosas de los hermanos que fallecieron, uno la semana hace 15 días y otro la semana pasada. Entonces lo postergamos, mis hermanos, esta predicación, pero y curiosamente lleva el nombre, mis hermanos, poniendo fin a la dilación. No postergues las cosas. Y mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios el día de hoy, esta mañana, y vamos a meditar en ella, mis hermanos, porque la palabra de Dios tiene que decirnos con respecto a este asunto. Mis hermanos, lo que se trata es que tú veas la palabra de Dios, lo que se trata es que examines la palabra de Dios y después de examinarla, la apliques a tu propia vida. Mis hermanos, no basta con solo oírla, lo que se trata es de que tú apliques la palabra de Dios a tu vida, la practiques, y al salir de este lugar hayas tomado la decisión de poner en práctica la palabra, de responder a la palabra de Dios. Eso consiste en la verdadera adoración a Dios. Cuando uno responde a lo que Dios le está pidiendo en su palabra, esa es la verdadera manera de adorar al Señor, mis hermanos. Puede uno cantar, sí, en un lugar como este o en cualquier otra iglesia, puede uno orar incluso, pero mis hermanos, si uno no hace caso a lo que Dios le está pidiendo en su palabra, la verdad la adoración no está completa. Uno tiene que, después de escuchar las demandas de la palabra de Dios para cada uno, uno debe poner, mis hermanos, la atención en responder a esas demandas, mis hermanos. Entonces yo les invito a que inclinen sus rostros y vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad, gracias por tu gran cuidado, gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar, listos, dispuestos a entender de tu palabra. Gracias porque podemos estar aquí, mi Dios eterno, listos también para tratar de ver tu palabra, y queremos hacerlo bajo la guía del Espíritu Santo. Señor, háblanos, habla por favor a cada quien, mi Señor, habla a cada uno, Padre, de acuerdo a la necesidad que cada uno de mis hermanos tenga. Habla, Señor mío, a la necesidad de cada uno. Tu palabra habla, sí, a la necesidad nuestra. Y te pido que tú hables con toda claridad, mi Señor. Habla, por favor. Mira que te lo estoy pidiendo en Cristo Jesús. Y también, Padre Celestial, te pido, mi Señor, que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Que tu palabra, mi Señor, dé fruto en cada corazón, en cada mente. Que tu palabra, Señor, nos mueva como iglesia, como congregación, y también a cada uno en lo personal a hacer tu voluntad. Mi Señor, concede pues tu gracia y tu misericordia ahora mismo, y que el Espíritu Santo esté tomando tu palabra y la ponga en nuestras mentes y corazones. Te pido pues por mis hermanos, Señor, que van a escuchar tu palabra. Así también te pido por mí, Padre, para que pueda comunicar tu palabra con verdad. Quiero hacerlo en tu poder, en el Espíritu Santo. Señor, bendito, que tu presencia esté aquí, Señor, que tu palabra consuele, que tu palabra conforte, que tu palabra dé sabiduría, que tu palabra anime, Señor, que
tu palabra ayude a tomar decisiones. Gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien se da toda la honra y toda la gloria. Amén. Vamos a examinar la palabra de Dios y, mis hermanos, el título de esta predicación se llama así: poniendo fin a la dilación. Es lo que quiero decir con esto. Lo que debes tú poner fin es a lo que tú postergas, que tienes que hacer. Hay una palabra, mis hermanos, que no utilizamos frecuentemente, es una palabra que está en la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, mis hermanos, se llama procrastinar. Y la palabra procrastinar, mis hermanos, lo que quiere decir es dejar de lado, dilatar o postergar, mis hermanos. Es hacerlo así, es algo que tú tienes planeado hacer, pero que finalmente no llevas a cabo, que no haces. Y lo tienes así. La verdad, mis hermanos, la dilación, el procrastinar, el postergar es un problema universal. La mayor parte de nosotros, tú y yo, sabemos lo que tenemos que hacer, pero solo tenemos que hacerlo, pero lo dejamos de lado, mis hermanos. Y el problema de la dilación, el problema de la postergación, se convierte en una forma de vida, en un estilo de vida, de tal manera que hay personas, incluso creyentes, y por eso lo estoy comentando, mis hermanos, que dejan las cosas para después. Son expertos en esto, se vuelven profesionales, cuanto más lo hacen, mejor se vuelven en ello. Es así. Y algunas personas, mis hermanos, son morosos profesionales, son muy buenos en eso. Dicen, voy a hacer esto, y finalmente no terminan haciendo algo, no lo hacen, mis hermanos, y lo van postergando y postergando, y dicen, algún día de estos lo voy a hacer. Mis hermanos, hay una mentalidad de procrastinador. No están las notas, mis hermanos, pero deben decirles, hay varias fases. La primera fase de una persona que está postergando las cosas, dice, tiene una tarea por hacer y dice, esta vez voy a comenzar a tiempo, voy a comenzar temprano a hacer la tarea que tengo que hacer, o lo que me he trazado como objetivo, como meta, lo voy a hacer a tiempo. La fase 2, mis hermanos, después de que se ha consumido un poco de tiempo, comienza a decir, tengo que empezar pronto, porque ya se acerca la fecha. Y la fase 3, mis hermanos, la persona dice, yo debería haber comenzado antes, ya pasó tiempo. Y luego la fase 4 comienza a decir, todavía tengo tiempo para hacerlo, todavía tengo tiempo. Es como los muchachos en la escuela, mis hermanos, que van a clases y van dejando el estudio, la tarea, mis hermanos, hasta el último tiempo, y dicen, todavía tengo tiempo para hacerlo. Y luego hay otra fase más, mis hermanos, cuando el tiempo se ha acabado, comienzan a preguntarse, ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué no lo empecé antes? ¿Qué hay de malo en mí? Y luego la fase 6, mis hermanos, es no puedo esperar más. Y finalmente la fase 7 es solo hazlo. Y hay una última fase. La próxima vez voy a comenzar antes. La próxima vez. Esa es una mentalidad, mis hermanos, de una persona que posterga las cosas. Y el ciclo se repite. Pero déjenme decirles, mis hermanos, tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Muchas de las cosas que vivimos, mis hermanos, muchas de las cosas que nosotros vivimos y decimos que es nuestro estilo de vida, en realidad son pecado. Por ejemplo, mis hermanos, la pereza. No hay una persona perezosa. La Biblia habla claramente acerca de la pereza y habla acerca de ella. Que la pereza, mis hermanos, es pecado y como tal debe ser tratado. Debe ser tratada la pereza como eso. La Biblia, mis hermanos, tiene mucho que decir acerca de la dilación o la postergación. Déjenme ponerles un ejemplo. Mis hermanos, Santiago 4:17, lo tienen en sus hojas, también está en la pantalla. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Podemos leerlo, ya sea de tu hoja o de la pantalla, podemos leer este pasaje en la versión Reina Valera, Santiago 1:8. Santiago 4:17, la nueva versión internacional. Dice, mis hermanos, así, vamos a leerlo. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Esto quiere decir que tú y yo sabemos hacer cosas buenas, que nos dice la palabra de Dios. Sabemos hacer cosas que nos dice la palabra de Dios, pero dice, pero no
las hace. Y esto, dice, es pecado. Comete pecado el que sabe hacer buenas cosas y no las lleva a cabo, no las hace. ¿Verdad, mis hermanos? Esto es lo que dice la Biblia con respecto a esto. Sabes hacer buenas cosas, pero las dilatas tanto, las postergas y finalmente no las llevas a cabo, que se convierte en lo que dice este pasaje de la Escritura. Sabes las cosas que tienes que hacer y no las haces. Sabes las cosas que no deberías hacer y esas son las que haces. ¿No? Es así. Pero mis hermanos, si realmente quiere haber un cambio, tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber un cambio en tu estilo de vivir, tienes que comenzar realmente a hacer las cosas que te has trazado como metas, los propósitos o lo que te está diciendo la palabra de Dios y no dejarlo de lado, no dejarlo de lado. Si realmente quieres que haya un cambio verdadero. El mensaje de esta mañana, mis hermanos, es breve, no me voy a dilatar, pero yo quisiera ver tres cosas fundamentalmente, mis hermanos, tres cosas fundamentalmente. La primera de ellas, mis hermanos, lo que quiero que veamos primero, son las causas de la dilación, de la postergación. En segundo lugar, lo que quiero que veamos hoy, mis hermanos, es el costo. El postergar las cosas tiene un costo, es un costo muy valioso, y quiero que lo examinemos. Y en tercer lugar, mis hermanos, quiero que veamos cuál es la cura para la postergación. Si tú estás en este sentido, ya has dejado las cosas, no las haces y las dejas para después, y luego mañana lo hago y lo dejaré y lo haces, lo voy a hacer después, déjame decirte que has venido al mejor lugar hoy, en esta mañana, en este domingo. Quiero compartirles pues estas tres cosas. En primer lugar, mis hermanos, las causas de la dilación. ¿Cuáles son las causas por las cuales postergamos las cosas y no las hacemos? La clave, mis hermanos, para superar la postergación es entender por qué lo hacemos. Y la Biblia, mis hermanos, fundamentalmente nos dice 5 cosas, mis hermanos, por las cuales postergamos las cosas, las dilatamos, las dejamos para después. 5 cosas, mis hermanos. En primer lugar, déjenme decirles, la primera causa de la dilación, mis hermanos, es la indecisión. Anótalo, por favor, en ese espacio que tienes aquí en tu hoja. La indecisión. La indecisión, mis hermanos, hace que dilatemos, posterguemos las cosas. Fíjense bien en este pasaje, Santiago 1:8, mis hermanos, en la Reina Valera 60 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que está diciendo? Un hombre de doble ánimo es un hombre indeciso, es un hombre que no ha decidido las cosas, es una persona que no ha aprendido o que no ha tomado una decisión con respecto a algún asunto. Y entonces el pasaje con toda claridad dice que es inconstante. No ha tomado una decisión, es indeciso, es inconstante. La indecisión hace, mis hermanos, que pospongamos las cosas. Quizás tú tienes que tomar una decisión importante, algo ahí en tu familia o en tu trabajo, o en tu escuela, o en una relación que tengas, quizás con tu esposo, tus hijos. Tienes que tomar una decisión y le has estado dando vueltas. Y déjame decirte que por esa indecisión has estado postergando ese asunto. Quizás tienes que hablar con alguien y dices, lo voy a hacer, y mañana o la semana que entra, pero no lo has hecho. ¿Sabes? La indecisión hace esto, hace que uno postergue las cosas. En primer lugar. Segundo lugar, déjame decirte, el perfeccionismo. Anótalo, por favor. Hay personas que son perfeccionistas. Personas, mis hermanos, que les gusta que todas las cosas salgan perfectas. A mí me gusta que salgan las cosas perfectas, que salgan bien. Seguramente a ti también, a todos nosotros nos gustan que las cosas salgan bien. Pero hay personas, mis hermanos, que no hacen algo a menos que salgan perfectas las cosas. Y el perfeccionismo nos hace posponer los asuntos, nos hace posponer las cosas. Fíjense bien como dice la Escritura, Eclesiastés 11:4, mis hermanos, dice: quien vigila el viento no siembra, porque está vigilando el viento. No siembra el que vigila el viento.
Espera que las condiciones sean perfectas para poder sembrar. Y luego dicen mis hermanos, quien contempla las nubes no cosecha, porque está esperando los mejores tiempos, el mejor momento para hacer el asunto, para llevar a cabo esa cosa, mis hermanos. El perfeccionismo, sin dudarlo, produce dilación, produce todo tipo de problemas, mis hermanos. Si tú esperas que las cosas sean perfectas, déjame decirte algo, vas a esperar mucho tiempo, porque las cosas nunca van a ser perfectas, nunca van a ser de lo mejor para que tú puedas llevar a cabo algún asunto. Nosotros no tenemos ni el tiempo, ni el dinero, ni a veces las capacidades para esperar que las cosas sean perfectas. Entonces, mis hermanos, el perfeccionismo nos hace posponer las cosas. Decimos, no, voy a esperar que el tiempo sea mejor, que los asuntos se calmen. Voy a esperar para hacer esta situación. Perfeccionismo, pues, nos hace posponer. Tercer lugar, mis hermanos. Tercer lugar, si lo quieren anotar, es el miedo. El miedo. El miedo nos hace posponer también las cosas. Dice la Biblia, mis hermanos, la Biblia dice aquí en este pasaje, temer a los hombres resulta una trampa. Uno tiene miedo, resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado, dice el pasaje, mis hermanos, Proverbios 29-25. Fíjate bien lo que dice, temer a los hombres resulta en una trampa. El temor del hombre es una trampa, el tener miedo. Cuando yo tengo miedo, mis hermanos, comienzo a posponer las cosas. Quizás, déjame decir, le puede parecer banal. ¿Cuánto tiempo has estado esperando recibir ese tratamiento médico o ir al odontólogo y no vas por tener miedo? No lo haces. Eso puede ser banal, pero hay cosas, mis hermanos, que son más importantes. Quizás tienes problemas con tu esposo o tu esposa o con alguno de tus hijos, ¿y por qué lo estás posponiendo? Y a veces es por miedo. No buscas la ayuda necesaria y lo pospones. ¿Cuánto tiempo vas a posponer compartir tu fe en el trabajo? Hablar de Cristo con esa persona que Dios te ha puesto en el corazón o en la mente y lo estás posponiendo por miedo o por temor. A veces sucede así. Tienes que preguntarte a ti mismo, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy asustado? ¿Por qué estoy asustado por esta situación? No me siente que el miedo es una de las principales causas por las cuales postergamos las cosas, porque no queremos enfrentar una situación, no queremos hablar con la persona que necesitamos hablar, y nos da miedo, y dejamos esta situación, mis hermanos, que se vaya alargando y alargando, días, semanas, meses, años incluso, y jamás lo llevamos a cabo. Cuarto lugar, déjame decirte, la cuarta causa de la postergación es esta: la ira, el enojo, la ira. La ira provoca la dilación. La ira provoca la dilación. Proverbios 18:9, mis hermanos, nos dice allí, el que es negligente en su trabajo, el que no hace las cosas bien en su trabajo, confraterniza con el que es destructivo, dice la Escritura. En otra versión de la Biblia dice que es tan malo, la persona perezosa es tan mala como alguien que es destructivo, como alguien que está dominado por la ira. Déjenme decirles, mis hermanos, que la dilación, la postergación es una manera de vengarse de la gente que no nos gusta. Nos retrasamos. Por ejemplo, los niños son grandes, mis hermanos, en la dilación, son buenos, son expertos en la dilación. Seguramente les ha pasado a todos los que tienen la experiencia de ser padres, mis hermanos, le dice uno al niño, oye, haz tu tarea. ¿Qué es lo que nos contestan? Sí, ahorita nos dicen. O haz tu habitación. Le decimos, sí, ahorita lo voy a hacer, ahorita voy a hacer mi habitación, en este momento. Le pedimos que la limpie. Pero tardan tanto tiempo, mis hermanos, en haciendo y terminan no haciéndolo. Y a veces, mis hermanos, cuando nosotros estamos postergando las cosas, es una manera, mis hermanos, en la que estamos controlando a la otra persona. Porque no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos ordenen, no nos gusta que nos digan algo, mis hermanos,
y entonces lo vamos postergando. Puede ser en el trabajo, en tu trabajo, te dicen que hagas algo y dices, lo voy a hacer, sí, pero lo postergas tanto y es una manera de vengarte porque tienes ira contra aquella persona que te está ordenando que lo hagas, o no te gusta que te digan lo que tienes que hacer y lo postergas y lo postergas, lo vas dejando de lado porque no te gusta lo que te digan que tienes que hacer. La ira, mis hermanos, la verdad es que nos hace posponer las cosas. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, es la pereza. La pereza. Si lo puedes anotar allí en el espacio que tienes, la pereza. Proverbios 13:14, mis hermanos. ¿Lo podemos leer? La pantalla o en sus hojas. Proverbios 13:14 dice así, mis hermanos: el perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Nuestra generación, mis hermanos, tiene una baja tolerancia al dolor. La gente ahora, el tiempo en el que vivimos, muchas personas tienen una baja tolerancia al dolor. Y más bien lo que me estoy refiriendo, mis hermanos, es a la frustración. A nadie le gusta sentirse frustrado. Cuando las cosas no salen bien, mis hermanos, nos sentimos frustrados. Y queremos todas las cosas fáciles. Si algo cuesta trabajo, mis hermanos, mejor no lo emprendemos, no lo llevamos a cabo. Y nos gusta, mis hermanos, que las cosas sean fáciles. Somos una generación adicta a la televisión, mis hermanos, y a las cosas ligeras, a las cosas que no importan. Una generación adicta, mis hermanos, a solo estar viendo o comentando las cosas que se comentan en televisión, mis hermanos. Y saben, una de las palabras más populares o las palabras que más nos gustan es la palabra fácil. Si es fácil, lo hago. Si no es fácil, no. ¿Han visto los libros, mis hermanos, en las estantes de las librerías o en algunos otros lugares? ¿Se imaginan así un libro de gran impacto, un bestseller, mis hermanos, que diga 10 pasos difíciles para cambiar tu vida? Por supuesto que no. Siempre es 10 pasos fáciles para cambiar tu vida, no 10 pasos difíciles. ¿O se imaginan este otro, mis hermanos, 15 maneras difíciles de ponerse en forma? Pues no, son 15 maneras fáciles de ponerse en forma. Pero eso, mis hermanos, ilustra, mis hermanos, que si es fácil nos gusta, si es difícil no nos gusta. Y muchas veces, mis hermanos, por nuestra pereza, porque es difícil, no queremos hacerlo, lo vamos postergando. Lo vamos postergando, porque lo que nos gusta, a ti y a mí, en general a la cultura en la que vivimos, son las cosas fáciles. Si es fácil está bien, si es difícil no, y lo dejamos de lado. Eso es lo que indica, mis hermanos, es nuestra actitud interna ante la vida. Es nuestra actitud interna ante las cosas. Como hijos de Dios, mis hermanos, como hijos de Dios, seguidores de Cristo, debemos darnos cuenta de estos asuntos, de nuestros estilos, de nuestras maneras de vivir. Debemos permitir que la palabra de Dios penetre profundamente y cambie estas cosas en nuestro interior, para que podamos vivir como hijos de Dios en medio de una generación que no busca a Dios, que vive de una manera diferente y distinta. Debemos permitir que la palabra de Dios penetre profundamente. Y si tú tienes alguna de estas cosas, de estas 5 cosas, y por las cuales has estado postergando, tienes que permitir que la palabra de Dios te hable hoy y estar dispuesto a cambiar estas cosas. En segundo lugar, mis hermanos, quiero decirles el costo de la dilación. ¿Cuál es el costo? Hay un costo. Hay un costo por postergar las cosas. ¿Cuál es esto, mis hermanos? Deben decirles que hay un par de ideas falsas acerca de la dilación, mis hermanos. Al posponer las cosas, nosotros nos decimos a nosotros mismos, pues es más fácil evitar esto que hacerle frente. Es más fácil evitarlo que hacerle frente, y entonces no le hacemos frente al asunto. ¿Por qué? Porque a veces podríamos tener una conversación desagradable con alguien al confrontarlo, o decirle algo, mis hermanos, a otra persona. Lo podemos decir bien, o platicar con alguna persona, mis hermanos,
por ejemplo, alguna situación en la familia y no la queremos platicar, ni siquiera la llegamos a tocar y está ahí latente y no se va a arreglar. Y nosotros tratamos de engañarnos a nosotros mismos, mis hermanos, diciendo, bueno, se va a arreglar con el tiempo. La verdad, mis hermanos, hay grandes cosas, grandes costos, grandes problemas en nuestras vidas, mis hermanos, si nosotros postergamos las cosas. En primer lugar, déjame decir, uno de los costos, mis hermanos, de la postergación es esto, que produce problemas. Apúntalo, por favor. Produce problemas. Costo de la dilación, produce problemas. Proverbios 15, 19, mis hermanos, dice la Escritura allí que el camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. Lo que quiere decir es que si tú eres perezoso, si tú lo eres, te vas a encontrar con dificultades en todas partes y vas a ver dificultades en todo lugar, aunque no los haya. Vas a ver problemas donde no los hay, vas a ver dificultades, como dice el pasaje, espinos y espinas en todo sitio. Justo aunque no estén allí, aunque no estén allí, te vas a quedar así. ¿Saben, mis hermanos? La dilación comienza a causar problemas. Por ejemplo, tienes tu carro y no echas gasolina, ves que el medidor de tu carro va bajando, el medidor de la gasolina, y no le echas gasolina, ¿sí? Y lo vas dilatando, lo vas postergando, ir a la gasolinera para cargar un poco allí de gasolina, y lo vas dilatando, va a llegar el momento en que te vas a quedar con gasolina y vas a tener problemas. El problema es más sencillo, si vas a la gasolinera, apartas un poco de tiempo y le echas gasolina, pero al otro te puedes quedar allí en medio de una vía rápida en la ciudad, sin gasolina, vas a tener un problema mayor. Y solamente lo digo como un ejemplo, mis hermanos, porque eso es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros postergamos las cosas, una situación, mis hermanos, que se convierte, que era un problema pequeño, puede hacerse mucho más grande, puede hacerse mucho más grande. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, tienen que hacer reparaciones en su casa que han estado posponiendo? Seguramente están empeorando, mis hermanos. Una vez nosotros invitamos a una familia de Estados Unidos, vino, se quedó en nuestra casa, mis hermanos, sabía que mi papá era muy bueno arreglando cosas. A mi papá, mis hermanos, trabajaba, pues era ingeniero, ¿verdad? Pero él trabajaba haciendo detalles para cocinas y extracciones de aire, mis hermanos, en cocinas o en laboratorios o en albercas, y hacía este tipo de trabajos. Era muy bueno haciendo cosas, pero en la casa, mis hermanos, había un apagador, un encendedor que no lo había arreglado, mis hermanos, y el encendedor, el apagador de la luz, mis hermanos, estaban los dos alambres y en un ganchito, y entonces se prendían así, colocan la luz. Quizás tú tienes algo así en tu casa, lo has ido postergando. Solo es otro ejemplo, mis hermanos, para decirte, tú tienes que hacer las cosas en tu vida. Si tú no las haces, ese pequeño problema que está en tu casa, en tu vida, si tú tienes un problema, déjame decirte, si tú no lo arreglas, se puede convertir en una crisis. Cuanto más tiempo esperes para arreglar ese asunto, hablar con la persona con la que tienes que hablar, arreglar la situación que tienes que arreglar, cuanto más esperes, más difícil se te va a hacer empezar, y también esa situación se puede convertir en una crisis, porque finalmente no lo hablaste, es así, no hablaste, se puede convertir en eso. En segundo lugar, mis hermanos, es una pérdida de oportunidades, el postergar las cosas. Proverbios 24, mis hermanos, dice, el perezoso no labra la tierra en otoño, en tiempo de cosecha buscará y no va a hallar, no va a encontrar. Mis hermanos, a veces tenemos oportunidades que están golpeando a la puerta de nuestras vidas,
Y tú y yo debemos aprovechar esas oportunidades que están golpeando, tocando a la puerta de nuestras vidas mientras las tenemos. Si no las haces, te las vas a perder. Te las vas a perder. Una vez leí, mis hermanos, un libro, cuáles son las palabras más tristes que podríamos decir. Las palabras más tristes son estas. ¿Sí? Si yo hubiera hecho, si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo. Esas son las palabras más tristes, porque lo que indica es que perdiste la oportunidad de actuar en tu vida, perdiste la oportunidad de hacer las cosas porque estabas posponiendo. Y las oportunidades se pierden porque tú pospones las cosas. Hay un autor, mis hermanos, que llama a esto la muerte silenciosa. Cuando alguien está enfermo, mis hermanos, alguien está enfermo y está enfermo de gravedad, muy grave, él sabe que va a fallecer, sabe que va a morir, pero no se lo dice a sus familiares, y los familiares también lo ven muy enfermo, lo ven tan enfermo, pero le dicen, no te preocupes, no va a pasar nada, pero también saben que va a fallecer. Y los dos se quedan sin hablar, sin arreglar las cosas. Y finalmente, cuando la persona fallece, los familiares, mis hermanos, se perdieron la oportunidad de hablar las cosas con aquel que falleció. Perdieron esa oportunidad de arreglarla, de pedir perdón, de ver si algo le preocupaba al que estaba enfermo, por no hablarla, por irlo posponiendo y posponiendo, por diferentes razones, esa por miedo o por otras situaciones, pero lo fueron perdiendo y perdieron finalmente la oportunidad de arreglar el asunto. Y a veces sí sucede en nuestras vidas, mis hermanos. Tú tienes la oportunidad de arreglar el asunto, pero mientras lo vas posponiendo, finalmente tienes la pérdida de la oportunidad de arreglar las cosas. Pierdes la oportunidad de hablar con la persona a la cual quieres y con la cual estás distanciada. Pierdes la oportunidad, una oportunidad en el trabajo de hacer las cosas bien, y la pierdes por posponer las cosas. Y pierdes la oportunidad también de tener crecimiento espiritual al posponer la oportunidad de orar y leer la Biblia, la palabra de Dios. Y estás perdiendo la oportunidad de servicio, de que Dios te use a ti, porque no haces lo que es debido. Pierdes la oportunidad. Sí, pues, mis hermanos, es muy costoso, realmente es costoso. Es costoso, mis hermanos, postergar. Déjenme decirles en qué otro sentido es costoso. Es costoso, mis hermanos, porque lastima a otros. Lastima a otras personas. La dilación lastima a otras personas. ¿Saben qué, mis hermanos? La pereza, la dilación nos impide ser amorosos. ¿Cuántas veces te ha saltado en tu mente? Vamos, tengo que hacer esto con mi hijo, lo voy a abrazar, o tengo que decirle esto a mi esposa, se lo tengo que decir, y lo has postergado por diferentes situaciones. Y la pereza, la dilación, la postergación te impide ser amoroso y cuidadoso, y pierdes la oportunidad de manifestar tu afecto con las personas que viven a tu lado. ¿Saben, mis hermanos? El amor requiere un compromiso. El amor requiere energía, requiere trabajo también. Por eso es muy costoso, mis hermanos. Y muchas personas simplemente no quieren trabajar en ser amorosos, cuidadosos con su propia familia. Es más fácil ser perezoso que amoroso. Sí, amas a tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que la amabas y trabajaste en ello? Y lo has ido postergando en mostrar tu afecto a ella, o a tus hijos, o la esposa al esposo, o a tus padres si eres hijo. ¿Por qué no se los muestras? Porque es más fácil. Es más fácil. Ellos saben, es decir, y quizás te engañes cuando dices, es que ellos saben que los quiero. Eso es más fácil, te estás engañando a ti mismo. Muchos matrimonios, mis hermanos,
A veces hay malentendidos y los problemas se agudizan porque no trabajan en ello y dilatan en hacer las cosas. La verdad, mis hermanos, quieres que tu relación de matrimonio, tu relación de padre a hijo, de hijo a padre, o tus relaciones en el trabajo mejoren. Yo te pido esto, trabaja en estas cosas. Trabájalas, no las postergues, no lo dejes. Quizás tienes la intención de decirle a tu esposo o a tu esposa, hoy te quiero, pero lo has postergado tanto que ya te cuesta hasta trabajo decirlo. Ya no lo dices. La verdad, a veces te engañas diciendo, bueno, es que las cosas van bien. O a veces te engañas diciendo, bueno, las cosas van a mejorar con el tiempo. No, no mejoran. Al contrario, pueden empeorar, mucho peor, y hacer una crisis. ¿Sabes? Esto se llama falta de decisión. Y causa problemas en tu matrimonio. Y la dilación también, la postergación puede causar problemas con nuestros hijos. ¿Saben, mis hermanos? Padres que postergan las cosas con sus hijos y no las arreglan a tiempo, hacen que los hijos tengan problemas. Niños, problemas. Niños. ¿Cuántas veces has necesitado, sabes que necesitas disciplinar a tu hijo? Disciplinarlo de acuerdo como Dios dice. Necesitas disciplinarlo, pero ya estabas demasiado cansado y no lo hiciste. ¿O cuántas veces sabes que necesitabas hablar con tu hijo, pero no en el momento y lo postergaste? ¿O cuántas veces sabías que necesitabas hablar algo con tu hijo o con tu hija, pero lo dejaste después porque tenías algo que hacer? La verdad es que, mis hermanos, la dilación causa problemas con nuestros hijos y tú no pones atención en resolver los asuntos allí, con tu propia familia. Déjame decirte, vas a tener problemas allí con ellos. Vas a tener problemas. ¿Sabes? Debes entender esto. La dilación lastima a otros. Lastima a tu esposa, a tu esposo, lastima a tus hijos, a tus padres. No lo dejes, por favor. No lo dejes. Déjenme decirles, en tercer lugar, mis hermanos, déjenme decirles, en tercer lugar, acerca de la cura para la dilación. ¿Cuál es la cura para la dilación? ¿Cuál es esta cura, mis hermanos, que nos da la palabra de Dios? En primer lugar, deja de poner excusas. Deja de poner excusas. Si yo lo puse, mis hermanos, no en un sentido imperativo, sino es en un sentido propio, aprópiate de él. Dice así, dejaré de poner excusas. Si es para ti, tienes este problema, tómalo para ti en la manera personal. No pienses en otra persona, es tuyo, es para ti. No pienses en otra, no pienses, mis hermanos, frecuentemente lo digo y se los quiero repetir. Muchas veces aquí en la predicación o cuando estás leyendo un pasaje de la Biblia, debemos hacer la interpretación correcta de la Biblia. Y la manera de hacer la interpretación correcta de la palabra de Dios es que tú apliques la palabra a tu misma vida, no a la vida de otros. No pienses en otra persona. A esto le queda muy bien a Sultano o a Perengano. No pienses así. Si esto te queda a ti, piensa para ti. No pienses en otro. Por eso lo pongo así. Dejaré de poner excusas. Dejaré de poner excusas. ¿Saben, mis hermanos? Proverbios 22:13. ¿Qué dice, mis hermanos? Dice así: hay un león allá afuera, dice el holgazán. En plena calle me va a hacer pedazos. ¿Y por qué lo dice el holgazán, el perezoso? Porque es una excusa. No quiero ir a trabajar porque hay un león allá afuera, hay un león en la calle que me va a destrozar, me va a hacer daño. Es una excusa. En otras versiones, mis hermanos, de este mismo pasaje dice: el hombre perezoso está lleno de excusas, por eso no hace las cosas. Y tú y yo, mis hermanos, tenemos que dejar de excusarnos para dejar de posponer. Mis hermanos, somos expertos en poner excusas. Mis hermanos, nos excusamos y nos tratamos de convencer a nosotros mismos con nuestros razonamientos, mis hermanos. Tratamos de excusarnos. Conté una lista de excusas, mis hermanos, de personas que tuvieron accidentes, mis hermanos, en sus coches, sus autos, y me encontré una serie de excusas. Un hombre, mis hermanos, dice que él iba a su
casa, del trabajo a la casa, y dice, es que me equivoqué de casa y choqué con el árbol que no tenía en mi casa. Esa era su excusa. Una persona, mis hermanos, al sacar su auto, de la casa, lo aceleró, mis hermanos, y se fue hasta la otra acera y chocó con otro auto y dice, es que siempre saco así el carro. Esa era su excusa. Y tenía un carro del otro lado que estaba parado correctamente cruzando la calle. Y así, mis hermanos, una excusa que encontré para esto mismo, mis hermanos, era que la excusa por haber chocado con un poste de teléfonos es que me distraje porque estaba volando una mosca y la quise matar en mi intento de matarla, entonces me distraje y choqué. Y así, mis hermanos, podría decir, tengo aquí algunas otras excusas. Por ejemplo, alguno de mis hermanos estaba conduciendo su coche y dice, es que durante 40 años he estado conduciendo y de repente hoy me quedé dormido y tuve un accidente. Chocó. Y otro más, mis hermanos, dijo, es que el poste de teléfono se acercó rápidamente y me traté de desviar de la ruta del poste, pero el poste no se apartó. Pueden parecer ridículas, mis hermanos. Pueden ser ridículas. Lo que yo te pregunto hoy es, ¿cuál es tu excusa? Deja de poner excusas. ¿Por qué has estado diciendo, un día de estos lo voy a hacer? Un día de estos voy a hacer esto. Y sigues poniendo excusas. La Biblia dice esto, el hombre perezoso está lleno de excusas. Hay un león afuera, me va a destrozar, por eso no lo hago. Por eso no hago esto. La verdad, mis hermanos, a veces somos profesionales en esto. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es la excusa que tú tienes para postergar las cosas? Aquellas cosas que estás aplazando para que tu vida cambie. ¿Cuál es la excusa que tú tienes para evitar que tu vida cambie? La excusa número 1 en nuestro país, mis hermanos, es esta: cuando las cosas se calmen o las cosas se mejoren, voy a hacer esto. Esa es la excusa, quizás tú lo has dicho o lo has pensado. Así. Entonces, en primer lugar, deja de poner excusas, asume la responsabilidad de tu vida y deja de poner excusas para las cosas que están sucediendo a tu lado. No lo dilates, tienes que hablar con alguien, hazlo. Tienes que orar y leer la Biblia, hazlo. No pongas excusas. Tienes que compartir el Evangelio, hazlo. Tienes que arreglar una situación en tu trabajo, hazlo. Deja de poner excusas, no lo hagas. No hagas estas cosas. Segundo lugar, ¿cuál es la segunda cosa que tenemos que hacer para ser curados de la dilación? Segundo lugar, es esto: comenzaré hoy. Voy a comenzar el día de hoy, no el próximo mes, no la semana que viene, no el día de mañana. Voy a comenzar en estos momentos. Sea lo que sea que tienes que hacer, hazlo ahora. Comience ahora. Hazlo ahora. ¿Por qué, mis hermanos, tenemos que hacerlo ahora? Fíjense bien, Proverbios 27:1. ¿Podemos leerlo juntos? Mis hermanos, Proverbios 27:1. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Tú no sabes lo que va a ocurrir el día de mañana. Yo tampoco, no lo sabemos. Es más, ni siquiera sabemos lo que va a ocurrir dentro de una hora. No sabemos, mis hermanos. Tenemos la probabilidad, dentro de una hora o dos voy a estar comiendo, es probable. Tú no lo sabes con certeza. Y no sabes lo que va a pasar con tu vida. Ninguno de nosotros tiene garantizado el mañana, ninguno de nosotros. Nosotros no tenemos la garantía, mis hermanos, de que estaremos aquí el día de mañana en este planeta. No tenemos esta garantía, mis hermanos. A veces decimos, lo voy a hacer algún día de estos, un día de estos lo haré. Y uno de esos días, mis hermanos, es ninguno de estos días. Ninguno. Así pues, comienza a hacerlo hoy. Hazlo hoy. Comienza ahora mismo. Comienza ahora mismo. A veces, mis hermanos, hay personas que me dicen, es que
yo tengo el objetivo de cambiar, quiero cambiar, voy a hacer alguna cosa diferente, distinta, voy a cambiar ahora. Yo me pregunto, bueno, ¿cuándo vas a comenzar? ¿Tienes el objetivo de cambiar? Pues hazlo ya, comienza ya, comienza, hazlo así. Les he contado, mis hermanos, acerca del faraón, mis hermanos, en una de las plagas donde Moisés estaba con el faraón y le llevó, mis hermanos, una plaga de ranas a todo el reino de Egipto. Y él la basó, mis hermanos, estas plagas para que dejara salir al pueblo de Israel. En una de estas plagas, mis hermanos, había plagas, estas ranas estaban por todos lados, hasta en los platos de comida, en las casas, en las habitaciones, había una gran cantidad de ranas. Y entonces el faraón fue a hablar con Moisés y le dijo, oye, por favor, te ruego que quites todas estas ranas, por favor, quítalas. Y entonces Moisés le pregunta al faraón, ¿cuándo quieres que quite estas ranas? El faraón dijo, mañana. Una respuesta más inteligente hubiera sido, hazlo hoy, ahorita mismo, hazlo. Ahora mismo quítame todas estas ranas porque resultan una plaga. Pero es interesante, mis hermanos, si ustedes después lo quieren revisar en el libro de Éxodo, ahí está relatado. En el libro de Éxodo dice, mañana, por favor, mañana quita estas ranas de aquí. Y entonces Moisés le dijo, bueno, voy a hacer como tú has dicho, mañana voy a orar para que las ranas sean quitadas. ¿Qué es lo que nos está diciendo, mis hermanos? ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios? Comienza hoy mismo. Tienes algo en mente que hacer, tienes un objetivo, una meta, comienza hoy mismo, no lo postergues. Tienes una conversación importante que hacer, no lo dejes, comienza hoy mismo. Tienes que buscar de Dios en tu vida, no lo dejes para mañana o el mes que viene, comienza hoy mismo. No te has trazado el objetivo, la meta, ¿verdad?, de leer la palabra de Dios y orar. O quizás lo has hecho y no lo has comenzado, de verdad yo te invito a que lo comiences a hacer hoy mismo, no digas mañana voy a comenzar, hazlo hoy, hazlo ahora. Déjame decirles, mis hermanos, dos palabras que pueden cambiar tu vida, dos palabras que pueden cambiar tu vida. Si quieres anotarlas, anótalas, fíjate bien, son dos palabras importantes y dos palabras que utilizas frecuentemente, son estas, hazlo ahora. Son dos palabras que pueden cambiar drásticamente tu vida. Hazlo ahora. La verdad, mis hermanos, es como cuando una persona llega o trata de llegar a Cristo y le compartes. El apóstol Pablo estaba compartiéndole a dos reyes, a Agripa, mis hermanos, Agripa estaba compartiendo en la ciudad de Cesarea, estaba compartiendo a la nieta de la reina de Egipto, a Cleopatra. Estaban allí, era la nieta de Cleopatra, estaba allí. Se cumplió muy bien, mis hermanos, lo que la Escritura le dijo, el Señor le dijo al apóstol Pablo, acerca de que iba a ser testigo ante personas, príncipes, reyes, porque le estaba compartiendo. Dice la Escritura, mis hermanos, que cuando el apóstol Pablo le estaba compartiendo acerca de cómo conoció de Cristo, del camino a Damasco, y cuando comenzó a hablarle acerca de la resurrección de los muertos, entonces le dijeron al apóstol Pablo, hasta aquí, ya, algún otro día te comenzaremos a escuchar o te escucharé, algún otro día. Cuando una persona necesita de Cristo, mis hermanos, necesita tomar una decisión y hacerlo hoy, no después. Y si tú necesitas conocer más de Dios, crecer más, necesitas hacerlo hoy, no después. Y tienes que arreglar una situación en tu trabajo, hazlo hoy. Tienes que arreglar una situación en tu casa, hazlo hoy. Es el momento, deja de poner excusas y comienza hoy mismo. Ustedes tienen un espacio en blanco allí donde dicen notas, mis hermanos. Yo quiero que anoten tres cosas. Yo quiero que anoten tres cosas, mis hermanos, de tres cosas que tú tienes que hacer y que has postergado. Primero,
Anótalo allí, es para ti, no quiero que se lo muestres a nadie más, pero anótalo, es para ti, piensa por un momento, ¿sí? Cosas que tienes que hacer con tu familia. ¿Qué es lo que has estado postergando con tu familia? Si hay algo que has estado postergando allí con tu familia, anótalo. Eso te queda como tarea. Eso te queda a ti como un proyecto de vida para que tú comiences a hacerlo con tu familia. Comienza a hacerlo allí. Quizás has estado postergando tener un devocional con tu familia. Quizás has estado postergando tener una plática importante con algún miembro de tu familia. No lo sé. Quizás necesitas hacer algo allí con tu familia. Pero si es algo que has estado dilatando, postergando, anótalo allí. Anótalo. ¿Por qué te pido que lo anotes? Porque si no lo anotas lo vas a olvidar. Anótalo, por favor. Anótalo. En segundo lugar, algo que hayas estado postergando en tu vida personal. Algo que hayas estado postergando, no lo sé. No sé, algo que has estado dilatando en tu vida personal. Una cosa que siempre has querido comenzar a hacer en tu vida personal. Anótalo, por favor. Y en tercer lugar, anota algo que hayas estado postergando en tu trabajo, que se está acumulando. Son tres cosas, algo que hayas dilatado o postergado en tu familia, en tu vida personal o en tu trabajo. Tres cosas. Anótalas, por favor, para que las comiences a hacer. Porque el tiempo de hacerlas es hoy mismo, ahora mismo. Elige una de las tres, no mañana, no la semana que entra. Comienza ahora, esta tarde. Hoy mismo comienza a hacerlo, esta tarde. Comienza a hacerlo. Escoge una de las tres y comienza a hacerlo hoy. La verdad, si lo haces, déjame decirte, te vas a sentir muchísimo mejor. Una vez leí, mis hermanos, acerca de un astronauta, mis hermanos, que decía que estar en el espacio es como un juego de niños. Dice, lo difícil es despegar. Eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque se crea una gran fuerza, mis hermanos, para despegar, para lanzar el cohete al espacio. Pero una vez que estaban allí, mis hermanos, los astronautas dicen, es como un juego de niños. Lo difícil es despegar, porque se siente toda la presión. Lo mismo, déjame decirte, quizás te sientas presionado por comenzar, pero una vez que lo hagas te vas a sentir mejor, te vas a sentir mucho mejor. Finalmente, en tercer lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, la cura de la postergación es esta: estableceré un calendario, tienes que hacer esto, tienes que planificar las cosas. La palabra de Dios frecuentemente nos lleva a planificar. Incluso el Señor Jesús, mis hermanos, cuando dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, mis hermanos, y les daba el costo del discipulado, dice, es mejor que planifique, se ponga a hacer cuentas. Dice, por ejemplo, una persona que tiene un ejército y viene contra él otro rey que tiene otro ejército más grande, se pone a calcular si puede hacerle frente, si no, le manda una embajada de paz. O aquel que está edificando una torre, primero calcula si la puede continuar o la puede terminar con el dinero que tiene. Si no, es mejor que pare y no lleve a cabo el asunto, porque si no, las personas se reirán de él. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Estaba diciendo un costo, sí, pero tienes que planificar las cosas. Planifícalas. Mis hermanos, dice Proverbios 13:16, las personas sabias piensan antes de actuar. ¿Qué están haciendo? Están planificando. Piensan antes de actuar las personas sabias, planifican, pero los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Dice el pasaje de la Escritura, un sabio planifica, un tonto, un necio no lo hace, no planifica. Y si tú no planeas las cosas, déjame decirte, estás planeando fallar, estás planeando para fallar. Es necesario, mis hermanos, designar algún intervalo, un tiempo específico en tu vida, cada semana, para que tú planees las cosas, para que tú planees algo, mis hermanos. Por ejemplo, mis hermanos, yo he estado planeando una tarde a la semana para apartar 3 horas para estudiar en serio la palabra de Dios, solamente eso. Pero si no lo planifico, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, tengo la intención, pero si no lo planifico y aparto el tiempo, no lo voy a hacer.
Si tú no lo escribes, si no lo pones en tu calendario algo y lo programas, déjame decirte, tampoco lo vas a hacer. Tampoco lo vas a hacer. Dice la Escritura, mis hermanos, que tenemos que vivir como hombres sabios. Dice el pasaje, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Vivir como hombres sabios, mis hermanos, que tenemos que hacer. Yo conozco una persona, mis hermanos, que ha memorizado más de 1000 versículos de la Biblia. ¿Saben dónde? Parado en los semáforos, conduciendo el auto. Leí de 2 hombres, mis hermanos, que escribieron un libro cada uno en los intervalos que iban viajando en el metro. Viajando en el metro, mis hermanos, allí van escribiendo de su casa al trabajo y del trabajo a la casa, en el metro, allí van escribiendo. Escribieron un libro cada uno. Hay que aprovechar los momentos, mis hermanos. La verdad, las grandes tareas comienzan con pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Mis hermanos, tenemos que planear y hacer buen uso de las oportunidades, porque los días son malos. Los días son malos y tenemos que hacerlo. Cuarto lugar, ¿qué tengo que hacer para dejar de postergar? Es algo muy importante y de verdad te pido que tú lo hagas. Es esto: voy a enfrentar mis miedos. Esta es realmente la raíz detrás de todo postergación. Tenemos un miedo a algo y no lo hacemos. No llevamos a cabo la tarea que tenemos que hacer. Si tú estás evitando algo, es que tienes miedo de esa cosa. Y hay que identificar estos miedos. Hay 2 cosas, mis hermanos, que a veces nos impiden o que nos mantienen postergando las cosas. 2 miedos. Uno es el miedo al fracaso y el otro es el miedo al éxito. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si esto? Y estamos teniendo estos miedos, mis hermanos. ¿Qué pasa? La verdad, mis hermanos, no nos gusta admitir que tenemos temores. Creemos que el miedo es una señal de debilidad. Y la verdad no, el miedo es una señal de que somos seres humanos, de que somos hombres y mujeres, es una señal de humanidad. El miedo no es una señal de debilidad. Somos seres humanos, mis hermanos. Mark Twain, el famoso escritor, mis hermanos, él decía: el valor no es la ausencia de miedo, sino es ir hacia adelante y enfrentarse con ellos. Ese es valor, mis hermanos. Hay que enfrentar las cosas, hay que enfrentar los miedos día tras día, día tras día. Y tú puedes preguntarte: ¿por qué tengo miedo? Déjame recordarte este pasaje de la Escritura, Filipenses 4:13. Quizás te lo sabes de memoria, pero dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fuerzas. ¿Tienes miedo a algo? ¿Alguna situación que tienes que enfrentar? ¿A algo aquí con tu propia familia, en el trabajo, en algún asunto? Fíjate bien lo que dice el pasaje de la Biblia: el Señor me da las fuerzas y puedo hacer todas las cosas por medio de Él. Todas las cosas las puedo hacer por medio de Él. No hay nada que tú no puedas dominar con la ayuda de Cristo que te está fortaleciendo. No hay nada. Las 3 cosas que yo te pedí que apuntaras, esas 3 cosas en tu familia, en tu vida personal o en tu trabajo, las puedes hacer y las puedes dominar con la ayuda de Cristo. Con la ayuda del Señor lo puedes hacer. Él te va a dar ese poder. Y Él, además, quiere ayudarte. Y Él puede hacer que tú puedas romper esa rutina de postergar las cosas. Así pues, debes hacer esto. Esta es la cura, mis hermanos, para dejar de postergar. Puedes hacer todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Y el mismo poder que actuó para levantar a Cristo Jesús de entre los muertos y resucitarlos, es el mismo poder que está disponible para ustedes y para mí, para que podamos vivir la vida que Dios nos ha dado. Exactamente el mismo poder que resucitó a Cristo, mis hermanos, es el mismo poder que está a nuestra disposición. Sí, pues, mis hermanos, deja de tener miedo. Tienes que enfrentar algo, hazlo. Y hazlo
con la ayuda de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, quien nos da todas las fuerzas. Finalmente, quinto lugar, me enfocaré en la ganancia y no en el dolor. Debes darte cuenta de algo, seguramente lo sabes, pero déjenme clarificarlo, mis hermanos, déjenme clarificarlo a ustedes. En la vida, mis hermanos, hay muy pocas cosas que sean fáciles. Hay muy pocas cosas que sean fáciles. La vida es dura, la vida está llena de problemas, la vida está llena de circunstancias difíciles. Y a veces, mis hermanos, debemos empujar a través de la frustración, el dolor, el miedo, muchas otras cosas, y tenemos que enfocarnos fundamentalmente en la ganancia y no en el dolor o en la dificultad. Tenemos que enfocarnos, mis hermanos, en ello. Tenemos que enfocarnos más en la recompensa que en la incomodidad temporal. Tenemos que hacer esto, mis hermanos. Dice la Escritura, Gálatas 6:9. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Gálatas 6:9. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí en sus boletines o en la pantalla? Lo podemos leer, vamos a leerlo. Dice, mis hermanos, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Cosecharemos numerosísimas bendiciones si no nos damos por vencidos. El pasaje dice, no te canses de hacer el bien. A su tiempo tú cosecharás. A su tiempo tú cosecharás. Podrás tener numerosas bendiciones. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, nunca dijo que la vida sería fácil. Para poder vivir una vida, de acuerdo como Dios quiere que la vivamos, se requiere sacrificio, pero también compromiso. Pero sin embargo, mis hermanos, hay una tremenda recompensa cuando nosotros vamos a través de estas barreras. Y es esto, persevera, no te canses, al debido tiempo vas a cosechar una numerosa bendición si tú persistes en ello. ¿Qué es lo que necesitas ser cambiado en tu vida? Que has estado posponiendo. Ya estás diciendo, uno de estos días voy a hacer esto. ¿Qué es lo que has estado posponiendo? ¿Saben, mis hermanos? El punto de partida es este. Es conseguir el poder de Dios en tu vida. Si tú no has abierto tu vida a Cristo, déjame decirte, es el error más grande que puedes estar cometiendo. Y estás retrasando ese cambio en tu vida, esa transformación que solo puede hacer Cristo Jesús. Quizás tienes toda la intención de cambiar, pero no puedes por ti mismo, porque lo que necesitas es el poder de Dios en tu vida a través de Cristo Jesús. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte, no vas a poder cambiar. Tu vida no podrá ser transformada. Y necesitas tener a Cristo en tu vida para que tu vida sea cambiada y transformada. Tú por tus propias fuerzas no lo vas a hacer. Entonces por eso te pregunto, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no hoy? Deja de postergar. Si necesitas de Cristo, hazlo hoy. Y si necesitas tomar una decisión, hazla hoy. Si tú has anotado algo en ese papel, en ese boletín, has anotado algo que necesitas hacer, hazlo hoy y pídele al Señor Jesucristo que te ayude a llevarlo a cabo. Pídele, Señor, necesito tu gran poder y tu ayuda. Ayúdame en esto para cambiar. Ayúdame en esto para hacer estas cosas con mi familia. Ayúdame en esto para mi trabajo. Ayúdame en esto para compartir de Cristo. No sé lo que hayas puesto allí, pero lo que sí sé es que necesitas la ayuda de Cristo para poder cambiar. Eso es lo que sí sé. Lo que yo te pregunto hoy es si lo vas a hacer. ¿Le pedirás la ayuda al Señor Jesucristo para que te ayude a cambiar esas cosas? ¿Lo harás? ¿Lo vas a hacer? Yo espero que sí, que tú lo puedas hacer. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Y vamos a orar. Señor mi Dios, gracias porque nos dejas entender de tu palabra. Señor, la nota predominante es esta.
Señor, ayúdanos a no desperdiciar nuestras vidas. Ayúdanos a que nuestra vida no sea un desperdicio. Ayúdanos a darnos cuenta, mi Señor, que no tenemos garantizado el día de mañana, porque así tú lo has establecido, mi Señor. No sabemos lo que vendrá. Así pues también, Señor, ayúdanos y danos la fuerza para dejar de poner excusas. Danos la fuerza, mi Señor, en Cristo Jesús. Danos también la fuerza, mi Señor, para enfrentar nuestros miedos. Ayúdanos en ello, mi Señor, la fuerza de Cristo Jesús para que podamos enfrentar nuestros miedos. Danos también la sabiduría y la fuerza de Cristo Jesús para que planifiquemos nuestras vidas y tú seas honrado y glorificado. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a aprovechar al máximo las oportunidades de servirte, a aprovechar al máximo las oportunidades de amar a otros, a aprovechar al máximo las oportunidades de mostrar afecto y compasión. Ayúdanos en esto, mi Señor, y a no postergarlo. Señor, si alguien está tomando decisiones ahora, y está tomando decisiones para dejar de postergar y dilatar las cosas, ayúdale, mi Señor. Yo te pido que le des las fuerzas en Cristo Jesús. Te lo pido, mi Señor. Padre Celestial, y si hay alguien que no ha recibido a Cristo ahora, Padre Celestial, te pido que que Él pueda hacerlo ahora mismo, no postergarlo más tampoco. Porque dice la Escritura que hoy es el tiempo de salvación en Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por tu bondad y tu misericordia, porque siempre, Señor, estás al pendiente de nuestras vidas, en todo momento y en toda situación. Yo te pido, Padre bendito, que tú tomes la vida de mis hermanos, sus familias, sus hogares, sus trabajos, y derrama grande bendición. Pero, Señor, al mismo tiempo, tú ve poniendo en cada mente de cada uno de mis hermanos lo que tú quieres hacer con sus vidas. Y, Padre Celestial, los cambios que tú quieres hacer, ponlos en las mentes de cada uno, mi Señor, para que mis hermanos y yo también podamos llevarlos a cabo por medio del poder que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, toma cada corazón, llénalo de tu paz. Toma cada mente, llénala de tu palabra, con tu Espíritu Santo llena cada vida. Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Al mismo tiempo, llena las necesidades de mis hermanos. Tómales en el hueco santo de tu mano. Protégeles, cúbreles, Padre Celestial. Que tu presencia vaya acompañando a cada uno. Mira, mi Señor, te lo estoy pidiendo en Cristo Jesús. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, a quien debe ser dada toda la honra y toda la gloria y todo el honor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por la sabiduría que tú nos impartes en ella. Y, mi Señor, si alguno de mis hermanos tomó alguna decisión, ayúdale en esta decisión. Te lo pido en Cristo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Por qué no se da un abrazo? Que el que tienen atrás o adelante.